Bueno, aquí estoy con Jorge Gestoso, encantado realmente de la vida poder hablar con el señor de las noticias, le puse yo, periodista, presentador de televisión, uruguayo, bueno, cuántas cosas lindas. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Leo? Y no sabes el placer de hablar contigo y con toda la audiencia de Paraguay, que es un país que adoro. Qué bueno, encantado realmente. Jorge, ¿naciste en Uruguay? ¿Hiciste tu carrera en Uruguay periodística o ya fuiste directo a Estados Unidos? No, yo no hice mi carrera periodística en Uruguay. Yo la hice en Estados Unidos Mm. y en esto llevo más de 30 años. Sí, sí. ¿Y no te dio lo de Uruguay, digamos, porque prácticamente saltaste allá a Estados Unidos a estudiar, a trabajar, a formarte, digamos? No se dio la oportunidad, quiero decir. Bueno, para hacerle los cuentos relativamente cortos y que esto se transforme en algo ágil, Ajá. eh, yo recuerdo que mis primeros pasos los di en radio. Después, en un momento, un canal de televisión me pidió que hiciera una prueba para ser presentador de noticias. Hice la prueba, eh, no me fue nada bien. Ganó otro muy talentoso compatriota que terminó también en el exterior. Y nada, di vuelta a la página y seguí en otra cosa. Y cuando me voy a Estados Unidos, llego y prendo la tele para seguir conectado con mi Uruguay, con Paraguay, con nuestra América Latina, y me doy cuenta que para los americanos, América Latina no existe en las noticias, excepto cuando pasan dos cosas: fenómenos naturales o sus intereses estratégicos estén amenazados. El resto no existe. Y ahí es donde me intereso en, bueno, yo quiero meterme en el tema de las noticias y empecé a hacerlo desde allá. Es decir, que yo empecé a ser más latinoamericano que nunca cuando salí y vi a mi América Latina de la vereda de frente. Ujú. ¿Y te quedó el mate igual? ¿Te llevas el mate como siempre el uruguayo, así casi en el brazo o no? ¿O no te quedó el Yo soy, mate? yo soy pésimo para estas cosas de las relaciones públicas y decir lo que es políticamente incorrecto. Yo nunca tomé mate, así que soy un uruguayo de esos que me van a defenestrar en cualquier momento. No, te pregunto mucho Uruguay porque realmente mi papá Humberto, que es acá un símbolo del periodismo, está por cumplir años, ahora 86, el lunes. Eh, Él vivió en Uruguay en la década del 50, bueno, vos estabas naciendo, pero él empezó a hacer en Radio Carve de Montevideo a mitad de los 50 Claro, y una después, radio bien importante. claro, en ese momento era, yo creo que de las mejores en América del Sur y después empezó en la televisión LT12, fue también uno de los primeros en aparecer en televisión en Montevideo, en Uruguay, hasta que en los 60 viene a Paraguay y funda su radio, digamos. Por eso nomás te hacía la insistencia, porque él adora el Uruguay, para él el Uruguay es su vida, ¿no? Y esa radio y toda esa maravilla de Montevideo y que siempre ha amado. Es por eso nomás. Por ahí viene la cosa. Que te cuento, claro, por ahí viene la cosa. Jorge, 16 años estuviste como presentador de CNN, digamos. Te hemos visto a diario, eso que vos decís de poder transmitir desde allá lo que pasa en América. Fue un paso súper importante en tu vida, ¿no? El paso importante, vuelvo y te repito, el paso importante es cuando te tomas un avión, llegas unas pocas horas después y mentalmente y espiritualmente y emocionalmente vos seguís siendo la misma persona. Es decir, vos seguís conectado con tu gente, con tu tierra, con todo lo que pasa. Y lo que sucede generalmente en Estados Unidos, la trampa, es que enorme cantidad de latinoamericanos que van a los Estados Unidos van en busca de una vida económica mejor. Ujú. Y entonces, en ese afán de empezar a ver sus frutos económicos, cortan ese cordón umbilical, cortan sus lazos de dónde vienen, es decir, de alguna forma, para decirlo rápido, patean la escalera y se olvidan de lo que vienen atrás. Yo no me fui a Estados Unidos
en busca de ni el sueño americano, ni afán económico, ni nada por el estilo. Sucede que mi señora francesa decidimos vivir a mitad de camino en un territorio neutro entre su Europa y mi Uruguay, y los dos podíamos funcionar en inglés en Estados Unidos, pero yo nunca quise ser otra cosa que uruguayo y latinoamericano, y me transporté, me trasladé, me trasplanté a Estados Unidos, pero seguía conectado a lo mío. Entonces el tema es que los 16 años con CNN, digamos, para hacer el cuento relativamente simple, tuvo la unicidad que yo estaba sentado en una silla en los Estados Unidos, pero yo seguía viendo el mundo desde la perspectiva del sur, de mi gente. Y la trampa es que muchas veces vos prendés la tele y ves la gente que está en CNN hoy, o la gente que está en habla español, pero en otros canales, y mentalmente ya no están en nuestra tierra, ¿me entendés? O sea, ya se pusieron el gorro de lo que todo representa estar al servicio del que te paga. Y el tipo que te paga, o la empresa que te paga, o la corporación que te paga, pretende o sugiere, si no te lo dice en sus palabras, de alguna forma bien implícito, que tú empezás a ver el mundo según sus ojos. Y lo que me hizo de alguna forma distinto fue que yo estuve sentado 16 años y nunca acepté ver a nuestra América Latina de otros ojos, que no fuera de América Latina, y ver el mundo desde otros ojos que no sean los nuestros. ¿Entendés? Entonces era una excepción, era un bicho raro. Jorge, de todas maneras, digo que te diste el gusto, si puedo decir, una manera de hacer grandes entrevistas, ¿no? Con personalidades que, bueno, cualquier periodista quisiera hacer, desde presidentes. Te quiero preguntar por algunos de ellos, y sobre todo cuando uno hace una entrevista con un presidente, incluso acá en Latinoamérica, hay que pasar por muchos filtros, muchas barreras. ¿Cómo se llega a un Bill Clinton, por ejemplo? Desde un punto de vista periodístico, casi catedrático para la gente que nos está viendo y le interesa esta profesión. Bueno, a Bill Clinton tuve oportunidad de entrevistarlo, pero tuve oportunidad de entrevistarlo como candidato. Sí. Entonces, cuando están en campaña, todos estos personajes que después pasan a ser nombres famosos, son mucho más accesibles porque necesitan tener difusión. Claro. Cuando uno pide una entrevista y ya son presidentes, y hablo también de Castro en Cuba, o sea que no estamos contando un solo lado de la moneda, te pasan por el microscopio en cuanto a que tenés que hacer una solicitud formal, tenés que darle información de cuál es tu currículum, tenés que darle información de qué es la cadena de televisión que tú representás, todo lo que representa. Eventualmente te piden los temas que van a tratar, hasta te pueden querer preguntar qué preguntas querés hacer. Y entonces simplemente es como hacer un trámite público. Viste, ir a una oficina pública, presentás eso y entonces entras a competir contra centenares de personas que quieren entrevistar a ese mismo personaje, y ellos deciden como en Roma, ponen el pulgar para arriba o el pulgar para abajo y punto. Y, por ejemplo, tuve oportunidad de entrevistar a Jimmy Carter ya como expresidente, porque Jimmy Carter tiene su biblioteca, su librería, como le dicen en inglés. Todo presidente tiene su librería en el estado de donde vino, y en el caso de Carter era Georgia, porque él es del sur de Georgia, pero su librería está en Atlanta. Bueno, como CNN tiene parte de su sede en Atlanta, ahora antes era todo en Atlanta, me dio la entrevista en Atlanta, pero te dan 15 minutos. Y a los 14 minutos y 30 segundos aparece la asistente que se pone detrás de él y te empieza a hacer la seña de ahí se termina la cosa. Es decir, es absolutamente reglamentado, es absolutamente juego muy profesional. A mí me pasó eso, aunque fue por teléfono, le hicimos una entrevista a Paul McCartney, que iba a venir a Paraguay, era la primera vez que venía un Beatles, y también fueron 16 minutos, y bueno, pero él lo hizo, él cortó a los 16 minutos de una manera muy elegante, pero
tal cual. Pero lo cortó. Exacto. Relajante, no fue, pero todos los 16 minutos fueron hermosos, relajados, habló, contó cosas maravillosas y después de los 16 minutos dijo, bueno, llegamos hasta aquí, muchas gracias, pero Claro, sí. Son personajes extremadamente ocupados Mm, y que, en definitiva, ellos saben con quién les interesa hablar y con quién no les interesa hablar, y ya anticipan, o ellos o su equipo de asesoramiento, por dónde pueden venir los tiros. Entonces, esa es una cosa también interesante para nuestra audiencia que está escuchando esto. Y esto es un intercambio de intereses. Un periodista quiere indagar, profundizar sobre temas que pueden ser incluso urticantes para el personaje, y el personaje quiere usar tu tiempo y tu eventualmente credibilidad o tu cadena de televisión para pasar sus mensajes. Cuando los entrenan, les dicen, por ejemplo, si a ti, un ejemplo tonto, ¿no? Si a ti te preguntan cómo es tu respuesta sobre el caso de corrupción en donde apareció en tu banco 10 millones de dólares y no se sabe de dónde viene, él no te va a contestar eso, porque él está programado para contestarte que durante su gobierno, por ejemplo, durante su gobierno el crecimiento económico fue el 48%. Entonces, tú le preguntas A y él te responde B. Es decir, cada una de las partes se usan, cada uno a su manera. Es decir, y eso es cuando te dan la entrevista, es porque la persona intuye cuán cómodo o incómodo puede ser sentirse a través de las preguntas que tú puedes hacer, y tú intuís qué es lo que te va a hacer y te preparas en función de eso, ¿no? claro que sí. Hablaste de alguien que me hubiera encantado hacer una entrevista, que es Fidel Castro. ¿Cómo fue eso? La verdad que soñé siempre con eso y no lo pude. Contame cómo te fue a ti. Con Fidel Castro yo nunca tuve la entrevista mano a mano sentados en una silla. Él estaba en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Guadalajara, y él se asoma al balcón era como un bungalow donde él estaba, y ahí tuvimos un intercambio un poco, digamos, informal, pero nunca aceptó ninguna de las solicitudes formales de que a través de CNN en español le dice. Y ahí también un detalle interesante. Fíjate que vos pensás de Castro, de Cuba, del idioma español, etcétera, etcétera. Eventualmente, CNN le pidió la entrevista a Fidel Castro y tardó años en eventualmente responder. Y dijo que si le da el día que le diera una entrevista a CNN, se la daba solamente en inglés. No le interesaba en hablar en español. Porque lo que le interesa, como te digo, en este juego del toma y daca de mandar tu mensaje, CNN en inglés era llegar al mundo. Y CNN en español era llegar a los latinos que él se sentía que no necesariamente estaba alto en su lista de prioridades. Quiere decir que tú pensás en un Fidel Castro que, bueno, de repente por ser latino le debería dar Claro. cierta prioridad a sus, yo qué sé, correligionarios, hermanos de la región. No, no, no. Fidel Castro lo que le interesaba era, si eventualmente le daba una entrevista, se la daba a hacer en inglés porque le interesaba que se difundiera en el mundo. Hasta ese punto se negocia todo por abajo de la mesa. Claro, evidentemente quería que llegue su mensaje a lo mejor a ciertos lugares, Exacto. ¿no? Y en español no le era tan importante, por usar un término, no, estratégicamente Correcto. o geopolíticamente. Y con Hugo Chávez, un hombre que realmente era muy elocuaz, muy elocuente, tenía su programa de radio, hablaba, le ha dejado en ridículo inclusive a varios periodistas, recuerdo una con una española. ¿Cómo fue esa experiencia con él? Con Hugo Chávez lo entrevisté 2 veces. Una vez lo entrevisté en la misión de Venezuela ante Naciones Unidas. Lo habían mandado a buscar Kofi Annan para hablar con él, y me dio la entrevista inmediatamente que salió de esa reunión. Y la segunda y última vez me la dio en el Palacio de Miraflores, su sede de gobierno, en Caracas. Y bueno, sumamente cálido, sumamente amistoso,
cálido es una buena palabra porque te hacía sentir muy cómodo enseguida, y era una metralleta, una aplanadora, muy, muy difícil de pararlo. Es decir, empezaba a hablar y bueno, era como si fuera en el centro del ring y te empezaran a dar, y para poder meter una, había que esperar a ver si respiraba un poquitito más entre una frase y otra para meterle la pregunta. Pero, y otra cosa que fue divertida de esa entrevista en Miraflores, que duró más de una hora, que en esa hora se tiene que haber tomado entre 3 y 4 cafés. Era una máquina de tomar café, pero sumamente elocuente, con un nivel de energía realmente que era admirable, Sí. y con una memoria interesante. Él se acordaba de cosas que había tenido en tu reunión anterior, si a mí me gustaba Galeano o de qué cuadro de fútbol yo era en Uruguay, inmediatamente empezaba por ahí. Jorge Galeano, Jorge, Club Nacional de Fútbol, la Radio Carve, Jorge. Así era Chávez. Se sabía todo, sí, la verdad que a mí me llamó la atención de Castro cuando vino a Paraguay, hizo una sola vez vino acá Fidel, hizo una conferencia y nosotros transmitimos por la radio, y la cantidad de información que él daba, ¿no? En esos 4 o 5 horas de discurso, como él se acordaba hasta cuántas computadoras se repartió no sé dónde, cuánto llegó no sé aquí, cosas estadísticas. Yo no sé si él miraba a algún lado, pero ¿qué cerebro este hombre? Definitivamente tenía justamente ese arte, ¿no? De poder comunicar a ese nivel, y tenía gran comunicación con la masa, con la gente. Un día me dijo, Jorge, te invito a ir no sé dónde, al llano, para que veas. Y yo le digo, usted me perdona, pero usted me está invitando donde está lleno de mosquitos, calor. Ahí no me meta porque usted sabe que... Y esas cosas le divertían. Así Claro. que, pero ya te digo, y fíjate una cosa que te voy a decir que es sumamente interesante para un público que no puede imaginarse las cosas. Cuando tú veías a George W. Bush, o sea, el Bush hijo, el Bush presidente 43 de los Estados Unidos, no el 41 que fue su padre, era un comunicador que si tú bajabas el volumen y él estaba dando una conferencia detrás del podio, era malo en cuanto a su lenguaje corporal, es decir, parecía que ladraba, parecía un perro gruñón, parecía que estaba malo, era como negativo. Y sin embargo, cuando lo conocí en persona, era una persona encantadora, cálida, muy accesible, te sentías cómodo enseguida, era realmente con buen sentido del humor. Por el otro lado, Bill Clinton, que cuando se prendía la cámara parecía una persona relajada y de alguna forma muy, muy suelta, antes de empezar y después de terminar, mi percepción transmitía una arrogancia, una suficiencia, un amarse a sí mismo, estar encantado de sí mismo, que tú no podías imaginarte que detrás de lo que se veía en cámara estaba ese personaje, y lo opuesto con Bush, que parecía ese personaje perro gruñón y ladrando en las conferencias, y en persona una persona encantadora. O sea, como lo que tú ves en televisión no tiene ninguna relación a lo que son los personajes en la vida real. Increíble, increíble. Jorge, permíteme hacer una brevísima pausa y volvemos, ¿te parece? Claro que sí, Leo, con gusto. Bueno, seguimos acá en la segunda parte hablando con Jorge Gestoso. Estoy muy feliz y entrando un poco en esas intimidades también de las entrevistas, ¿no? Y cómo se van cocinando. Jorge, hablando de cadenas, digamos, en Estados Unidos, bueno, estaba CNN, recuerdo, y después aparece Fox News, pero con un carácter ya más, no sé si digamos electoral o queriendo representar a la derecha en Estados Unidos. ¿Cómo fue
esa aparición, digamos, para ustedes ahí adentro? Porque CNN era como el rey de las noticias y después le aparece una competencia muy fuerte. Digo en general, en inglés, no solo en español, no estoy hablando en español, digo en general, ¿no? Correcto. CNN nace en inglés en 1980 y de alguna forma, como tú sugieres, tenía casi el monopolio. Fue el que inventó de alguna forma el servicio de noticias en 24 horas, tanto era así que decían, no va a haber suficiente noticias para llegar 24 horas. Lanzó igual y le fue bien y tenía una audiencia importante. Nace Fox como 8 años después. CNN tenía un presupuesto muy alto porque lo que en inglés le llaman el news gathering. Gathering es recoger, es decir, salir a buscar, a recoger noticias en el mundo. Es carísimo porque te tienen que mandar por satélite un reportaje de Moscú, otro de Taiwán, el otro de Asunción, el otro de la Antártida. Eso cuesta una fortuna para montar un noticiero. Fox larga un nuevo formato en donde prácticamente lo único que está haciendo la gran mayoría del tiempo es discusión en un estudio, es decir, un debate que ponen 2 personas o 4 personas, o no importa qué cantidad de personas, a debatir entre sí. Eso no tiene un costo de producción prácticamente ínfimo o ninguno, y ya de entrada empezó a costar muchísimo menos producir Fox que producir CNN. Al mismo tiempo, largan el ángulo de que CNN, fíjate que, ¿te das cuenta, Leo? Cuando estamos hablando de lo que es la derecha, la izquierda, el centro en nuestra América Latina y lo que los americanos dicen que es el centro, la CNN, los de derecha, decían que la CNN, que es en inglés Cable News Network, la cadena de noticias por cable, traducida al español, decían que la primera C era de Communist, la Communist News Network. Imagínate que si CNN era la Communist, ¿qué sería si hubiera una cadena comunista? Bueno, pero ellos encuentran entonces un nicho, como dicen en términos de marketing, el lanzar un enfoque, digamos, claramente de derecha, de extrema derecha, de ultraderecha, de fascismo, todo lo que, el ángulo que le quieras poner a la palabra. Les va bien. Se transforman entonces en ese nicho en la voz de la derecha. Y poco tiempo después, yo diría que 2 años después de su lanzamiento, empieza claramente a ganarle en audiencia, en ratings a CNN. Tanto es así que hoy, por lo menos, le gana 2-1, por lo menos. Lo arrasó. Hoy por hoy es la cadena de noticias por cable lejos con mayor audiencia. Y tanto es así que hubo una tercera cadena que se lanzó que se llama MSNBC, ¿no? MS por Microsoft, NBC, que es la cadena por cable de NBC, que se lanzó más bien a una izquierda definida, y CNN ha quedado prácticamente en el medio del fuego cruzado. Incluso se ha dado de que MSNBC tiene más ratings que CNN, o sea que CNN ha tenido una marcha atrás importante, porque a esta altura consideran que no es ni chicha ni limonada, claro. Ni no es claramente de derecha, ni claramente de izquierda como en NBC, anda navegando por ahí y parece que siempre le ha costado muchísimo reinventarse. Tanto es así que los años que estuve yo, en un momento, la dirección, te hablando de la CNN en inglés, que es la madre de todo esto, decían que el problema era que todo el mundo ve CNN cuando hay breaking news, cuando hay una noticia nueva, cuando hay una noticia de desarrollo, vos vas corriendo a la televisión a ver qué dice CNN. Pero cuando no, la gente no veía CNN. Le incorporaron nuevos programas y no funcionó. La gente sigue viendo a CNN fundamentalmente cuando hay breaking news, cuando hay noticias en desarrollo. Hablo de la CNN en inglés. Para el resto, ve otros programas. Esto que decías estoy pensando ya en general, ¿no? De que no digo que la palabra que se usa, no se utiliza en el entrevistador con el presidente o quien sea, pasan también en este sentido a nivel cadenas, ¿no? Porque el presidente Trump prácticamente usó la Fox como campaña. A Fox le encantaba que sea así porque le daba un rating brutal. Y tengo entendido que cuando se fue
Trump, bajaron los ratings en general de las cadenas, digamos, incluso de Fox muchísimo también, por esta razón, digamos, de tenerlo a Trump prácticamente como, no digo que era el director de las noticias así detrás, ¿no? Porque llamaba y daba como orden, es por lo menos lo que yo había leído. El tema de Trump, también para no robar demasiado tiempo y hacerlo esto, que sea ágil nuestra conversación, es un hombre que viene de 30, 35 años de televisión. Sí. El hombre, en definitiva, era un hombre, casi un actor, un hombre que manejaba la comunicación en televisión de una manera brillante. Brillante desde el punto de vista del carisma, de lo que transmitía, de lo que atraía. Tú lo podés amar o lo podés odiar, pero no queda ninguna duda de que había una curiosidad para qué es lo que iba a decir ese hombre esa mañana. Y tanto es así de que larga esto del Twitter y todo el mundo tenía al final más de 80 millones de seguidores. Sí. Todo el mundo estaba enganchado con lo que él iba a decir, o con lo que iba a decir en Twitter o que lo iba a decir en televisión. Y él supo que tenía una avenida completamente abierta, una ventana abierta que Fox, que coincidía ya ideológicamente con la derecha, le daba, o sea, nunca lo cuestionaba, ¿me entendés? Le daba aire para que saliera, mientras que los otros las otras cadenas, lo cuestionaba y entonces ahí era blanco o negro, o estás conmigo o estás en contra de mí. Si estás conmigo, digo lo que quiero en Fox. Si no estás conmigo, sos mi enemigo y yo no te voy a dar ni tiempo ni nada, y punto. Y le fue bien en el sentido de que logró que era como si fuera su cadena de televisión privada. Él hablaba, incluso hay claramente informes que el presentador principal del tema principal de audiencia de Fox hablaba con él a las 11 de la noche y a las 12 de la noche en conversación privada desde la Casa Blanca al teléfono del hombre de Fox. Y Trump le consultaba qué pensaba el de Fox que debería ser su punto de vista en tal tema u otro. Es decir, a ese nivel de sinergia había entre ellos. Sí, sí, es lo que yo había leído. Bueno, ahora vos me lo confirmás. Jorge, dijiste que la CNN para algunos era comunista por la C, la primera C, ¿no? Cuando te empezás a hacer tus primeros programas o aparecer en Telesur, ya no sé qué van a decir entonces, o qué dijeron. Mira, el tema es una cosa. En nuestro negocio, me encanta una frase de George Orwell, que tú sabes, el famoso periodista, que dice: periodista es aquel que publica algo que alguien no quiere que se publique. Todo lo demás es relaciones públicas. Nosotros, tú y yo, vamos al frente de guerra. Es decir, cuando tú salís a dar información a la opinión pública, es decir, vas al frente de guerra. Y nunca vas a volver del frente de guerra con tu uniforme completamente limpio. Si no te matan, por lo menos te salpica alguna bala, ¿viste? Algo de barro que pega la bala de al lado. Pero nunca vas a volver a tu casa completamente inmaculado. Cuando yo estaba en CNN, seguramente a un porcentaje interesante de la audiencia decía: este hombre sí que es un periodista. Porque fíjate lo que dice, fíjate cómo pregunta, fíjate cómo presenta las noticias, eso sí que es un periodista. Los de izquierda seguramente decían: es un facho. Este tipo está vendido completamente al oro yanqui. A este lo compraron. Bueno, todo ese cuento. Ahora viene la cadena alternativa de Telesur con una visión que es del sur, ¿no? O sea, la señal informativa de América Latina, con una visión claramente definida de un progresismo latinoamericano. Entonces, Jorge hace preguntas a sus entrevistados y, en definitiva, el que lo está viendo dice: eso sí que es un periodista, porque tiene la visión de preguntar las preguntas y abordar los temas que hay que preguntar.
Y los que me vieron en CNN dicen, pero te das cuenta, el comunista este se vendió al castrochavismo, todo ese cuento. O sea que en esta profesión tú y yo sabemos que no podés volver a tu casa con el uniforme limpio, porque te van a tirar de todos lados y la mitad de la audiencia te va a amar y la otra mitad te va a odiar. Y nunca podés llegar a estar satisfaciendo a todo el mundo. Yo tengo una sola obligación ética y moral, que es respetar el pensar, el sentir, el soñar de mi audiencia latinoamericana y estar al servicio de lo que yo entiendo que es lo que tiene que saber la audiencia. Y si le gusta como la veo, bien. Y si no, también. Yo no estoy acá para ganar la cinta azul de la popularidad. Si me aman, perfecto. Y si no me aman, perfecto también. Entonces, Leo. Claro que sí. Estrenaste un programa notable, se llama, creo que, no sé si ya hubo una o dos emisiones, Jorge. Ahí empezamos este domingo pasado, justamente, y la idea es darle, digamos, un espectro bien amplio de invitados notables, porque estamos tratando de entrevistar a las personalidades más relevantes del mundo que tienen un impacto. Y entonces, en 30 minutos, sentarnos, pero que puede ser, como fue el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, este domingo pasado, pero puede ser Mélenchon, que es el hombre que maneja la izquierda aquí en Francia, o puede ser alguien de África, de Asia, de Estados Unidos, Bernie Sanders, todo el mundo que tiene algo que entendemos que puede ser relevante y que lo hizo notable, queremos que sean los invitados. Es interesante esto también de la pandemia, Jorge, como a través del Zoom o cualquier otra plataforma, Meet, lo que sea, hay una forma de llegar también a los entrevistados, como me ha tocado, gracias a Dios, estar contigo, porque si no tendría que irme a Francia a entrevistarte, ¿no? Esto también nos cambió muchísimo, esta llegada, ¿no? Nos facilita de alguna manera la posibilidad de charlar si uno llega al entrevistado. Ay, completamente, ha cambiado el mundo, y tanto es así que Zoom no existía como lo conocemos hoy con la pandemia. La pandemia tiene dos aspectos interesantes que hoy acá, digo acá como si estuviera a la esquina, al lado, ¿no? En Portugal hay una cumbre de la Unión Europea, y uno de los temas es, por un momento, de manera temporaria, eliminar el tema de las patentes para la producción de la vacuna del COVID, porque se están dando cuenta que no alcanza la producción a nivel global para tratar de frenar la pandemia. Y hoy también Biden también está en esa línea. Ahora, el tema es la gran discusión. Naciones Unidas está diciendo, acá claramente se está dando un fenómeno. El 81% de las vacunas están terminando en los brazos de los países ricos y el 0,3% de las vacunas en los países pobres. En América Latina, dice precisamente la Organización Mundial de la Salud, se necesitan 500 millones de personas inoculadas y a esta altura llegaron 400.000 dosis. O sea, esto ha creado también una disparidad en el acceso al cuidado de salud que ha quedado absolutamente en evidencia. ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién tiene acceso a ese cuidado de salud? Y tanto es así que Oxfam, que es esa organización no gubernamental, está diciendo que le ha escrito una carta a estos países ricos diciendo, señores, paren de practicar el apartheid en relación a la vacuna. La vacuna se ha transformado todo en un tema, tanto es así que Estados Unidos piensa de que si se vacuna en América Latina con la vacuna china y con la vacuna rusa, le están torciendo el brazo a los países como Brasil para que no compren la vacuna rusa, la Sputnik, porque, fíjate esto interesante, Leo, porque dice que si la compra está atentando contra la seguridad nacional de Estados Unidos porque Rusia gana influencia regional
y China gana influencia regional a todas las desviaciones que ha generado esto de la vacuna del COVID, ¿no? Increíble. Jorge, te quiero preguntar, ya que nos estamos despidiendo, he leído algunos artículos en el diario El País, sobre todo de España, ¿no? Sobre Joe Biden, y algunos hablan de un cambio así casi radical, o como que se termina el neoliberalismo o la contraposición a Reagan y a Thatcher. Bueno, lo mencionabas recién, lo de las vacunas. Da como miedo a veces idolatrar a alguien, ¿no? O presentarlo tan así. ¿Cómo lo ves vos con tu experiencia, digamos? ¿Crees que realmente en ese imperio que es norteamericano, digamos, tan grande, que yo a veces creo que se mueve solo, se puede hacer cambios tan radicales, supuestamente, como plantea Biden? No. Lo que está planteando Biden suena muy lindo, pero no tiene nada que ver. Para ser claro, cuando cambia de presidente en los Estados Unidos de un republicano a un demócrata, de un demócrata a un republicano, es el mismo perro con diferente collar. Podemos hablar de matices, gris más claro, gris más oscuro, pero no hay blanco y negro. Para tratar de hacer también esta historia de una manera muy sintética. En las dos elecciones anteriores, esta del 2020 y la del 2016, dentro del Partido Demócrata se encargaron de sabotear a Bernie Sanders, que el pueblo, la gente, porque hay siempre elecciones internas dentro del partido para elegir el candidato, Bernie Sanders en los dos casos brillaba, es decir, arrasaba, era el hombre más votado en las internas del partido. Ya en el 2016, la dirección, lo que le llaman el DNC, el Comité Nacional Demócrata, tanto es así que hay cables de Wikileaks que se entraron en los correos electrónicos del partido, en donde se organizó cómo iban a hacer para sabotear a Bernie y ponerla a Hillary Clinton de candidata. Y así lo hicieron. En este caso de Joe Biden, cuando empiezan las elecciones primarias, las primeras tres las gana Bernie por lejos. Este hombre, Joe Biden, aparecía quinto y cuarto entre 10 candidatos. Cuando se da cuenta el partido que Bernie Sanders empieza a transformar en una amenaza, porque es el único realmente que ofrecía una alternativa, ¿viste? O sea, paremos el neoliberalismo salvaje y vayamos a un mundo mucho más igualitario en acceso a la salud, a la educación, al cuidado médico. Eso son malas palabras para los grandes intereses económicos de los Estados Unidos. Conclusión, hay que pararlo. Y ya en la cuarta elección interna, varios de sus otros rivales dentro del propio partido se dan vuelta, renuncian a su candidatura y empiezan a apoyar sistemáticamente. Esto pasa en Carolina del Norte, pasan sistemáticamente a votar por Biden. Biden es un candidato potable para que no haga demasiado olas contra el establishment, para que haga un poco de ruido, pero no cambie los cimientos de la política de los Estados Unidos. Y hay dos discursos, un discurso interno, ese que de repente suena raro, qué raro este hombre quiere hacer una cosa que parece muy progresista. La política externa de los Estados Unidos con América Latina no cambia un ápice, no cambia nada. Sigue siendo la misma. Hay dos Estados Unidos, una de política exterior, que no cambia nada. Los malos de la película son Rusia, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Evo Morales, Irán, etcétera, etcétera. Y adentro de los Estados Unidos, como en realidad para pasar las leyes necesitas la aprobación del Congreso, el presidente dice cosas lindas, sabiendo que por ahí con el Congreso no tiene los votos. Entonces, suena lindo, pero él sabe que no va a pasar nada. Entonces, habla de que le va a sacar los impuestos, le va a cobrar más impuestos a los ricos para parar los programas sociales y hacer infraestructura. Y eso, lo que va a pasar es una versión súper diluida de lo que él dice, lo deja bien desde su discurso, pero la esencia de la política de los Estados Unidos no cambia. ¿Por qué? Porque la política de los Estados Unidos está dirigida por donaciones
a cada uno de los candidatos. En definitiva, el mismo Bernie Sanders dice que todos los del Congreso, incluso con el caso del presidente Trump, están todos comprados por las grandes donaciones de las grandes corporaciones. Entonces no están al servicio de la gente, están al servicio de esos grandes intereses. Y eso no cambia, aunque cambie el presidente de turno. Genial, Jorge. Me acuerdo justamente de la presidenta Cristina Fernández también en Argentina, en un seminario que organizó la Claxo, donde yo estuve ahí, decía esto, ¿no? Que uno, en el caso de Argentina, puede ser presidente, pero no tiene todo el poder. Como mucho llega al 30%. Después hay un 70% que se reparten, bueno, las multinacionales, el parlamento, en el caso de Argentina, el agronegocio también, etcétera, etcétera, ¿no? El que es presidente realmente, el poder ya no lo tiene más. Y lo que vos estás explicando pasa también, por lo visto, en los Estados Unidos. Querido Jorge, encantadísimo de charlar contigo. Te agradezco tanto tu tiempo y te mando un fuerte abrazo aquí desde el corazón de Sudamérica. Leo, esa vez el placer, el gusto, y realmente se nos fueron volando los minutos. Te mando un fuerte abrazo a toda la audiencia en Paraguay y seguimos en contacto. Gracias, querido.